Semana de tensiones políticas en Salta, ¿eh? Oposición, oficialismo en una trenza para ver quién tiene razón. Eso es lo que nos deparó el ambiente político acá en Salta durante esta semana que está terminando hoy. Cuando alguien me dice, no sé por qué mi nombramiento despierta tantos problemas o tantas sospechas, como lo ha dicho la ex ministra de Salud, tiene que ver, obviamente, con que no está conectada con la realidad. Y lo peor que se puede hacer es pelearse con la realidad. Cuando vos hiciste una mala gestión durante 9 meses, poniendo en riesgo muchas cosas en Salta, mirá que soy suave, te tendría que llamar profundamente la atención que vos todavía puedas proferir semejante tipo o ensayar semejante tipo de argumento para decir, me sorprende lo que está pasando. A la señora quisieron nombrarla en la superintendencia de salud de la provincia de Salta, que depende obviamente de Nación. Le endilgaron a Sáenz como gobernador de Salta que él había promovido ese funcionamiento a través de Massa. Indignado el gobernador, respondió que él jamás es capaz de mover un dedo para que los funcionarios puedan ubicarse en uno u en otro lugar. Su ministro de gobierno, que es el ministro político, dijo, el gobernador tiene 24 horas de trabajo fuerte, dinámico, duro, no está para dedicarse a esas cosas. Finalmente, la señora ex ministra no recaló en ese puesto, cosa que me parece bien, porque en definitiva en una Argentina rara, de profundas rarezas, esta hubiese sido una más. Pero ya en el ambiente nacional conectado con el provincial, lo que llamó profundamente la atención fue lo que sucedió el día jueves a las 5:20 de la tarde, 17:20. Se estaba llevando a cabo la sesión virtual remota en la Cámara de Diputados de la Nación y allí un diputado que representa a Salta, Juan Ameri, provocando escenas sexuales de alto contenido erótico, fue captado por sus propias cámaras y eso se vio en la sesión del Congreso. Obviamente causó indignación no solamente en los diputados, sino en la opinión pública en general. Pero algunos, a pesar de eso, algunas y algunos, como dicen un sector político de la Argentina, terminaron de alguna manera disculpando y diciendo, bueno, no hay que ser tan pacato, no hay que ser tan hipócrita. Y eso me movió a hacer una serie de reflexiones. ¿Cómo se puede construir un país cuando una nación no se entiende, no comparte principios y valores que deberían ser comunes a todos? Eso no quiere decir que todos pensemos igual, porque en la diversidad también está la riqueza. Eso no quiere decir que uniformemos el pensamiento. Eso no quiere decir que en un igualitarismo mental todo el mundo opine exactamente igual. No. Lo que quiero decir es que hay principios y valores que son comunes a una sociedad, que son los que constituyen como cimiento la nación, la república. Los principios de solidaridad, de honestidad, los principios, por ejemplo, de trabajo, de esfuerzo, de ética, de moralidad pública. A partir de esos valores se formula también una Constitución Nacional que habla de la libertad, que es el otro valor importantísimo que todos deberíamos defender. Macanudo. Cuando algunos dicen es un acto pacato acusar a un diputado porque le dio un beso a una chica eróticamente, pues sí, bueno, lo están viendo según su cristal. Pero lamentablemente es así en toda la Argentina. Todo es la polémica, no se comparte absolutamente nada y esto, que debería ser un llamado de atención,
no solamente para la opinión pública en ver cómo las personas que nos representan son capaces de semejante obscenidad, de no respetar las instituciones, de no respetar la sesión virtual remota en el cual el Señor participaba, donde se discutían cuestiones de peso absolutamente importantes para la Argentina, donde habían en juego 40.000 millones de pesos, el Señor estaba provocando escenas de sexo. Eso nos mueve a otro tipo de reflexiones también. ¿Quién sabía quién era Ameri? Hasta este escándalo, te puedo asegurar que vos te parabas en la Plaza 9 de Julio a hacer una encuesta y muy pocos serían, o nula, la cantidad que lo conoce. Porque evidentemente Ameri se sometió a un proceso eleccionario, pero como tercero en una lista. ¿Quién conocía a Ameri? Conocían al cabeza de lista, que en aquel momento era Leavi, que a la sazón había ensayado 3 candidaturas. El señor era diputado nacional, iba por una senaduría nacional y también por la gobernación de la provincia. Algo que en su momento criticamos fuertemente, porque eso significa una estafa electoral precisamente a la gente que va con su voto a elegir a alguien para que el señor no cumpla el mandato para el cual él mismo se propone para ser electo. ¿Cómo se llama eso? Solamente puede ocurrir acá. Es una estafa electoral. Yo me propongo para un cargo, pero sin embargo, cuando me elige la gente no lo cumplo. Y dejo que otro lo cumpla. Bueno, eso es lo que pasó. Leavi terminó renunciando a esa banca de diputado nacional para asumir la de senador nacional, liberó la banca y se quedó con la banca Ameri. ¿Quién sabía que Ameri era el segundo o el tercero? Nadie. ¿Quién sabía quién era Ameri? ¿Quién sabía que Ameri, por ejemplo, no era salteño y que representaba a los salteños en el Congreso de la Nación? Pero eso no es preocupante. Es preocupante si el señor Ameri, uno demuestra que no conoce la provincia. Que el único mérito de Ameri era tener una agrupación ultra kirchnerista llamada El Aguante, que la presidía. Entonces observamos las grandes debilidades, inconsistencias y frustraciones de la política para nosotros. El pueblo sigue siendo el profundamente engañado por la picardía crónica, por la, ¿qué te puedo decir?, la maliciosa vocación de representar a un pueblo como es el de Salta, sin tener en claro cuáles son los valores que tiene Salta para ser representadas y tuteladas allí en el Congreso de la Nación. Pero además hay otro tema que también es importante. ¿Cuál es el grado de responsabilidad política de los partidos políticos que terminan impulsando este tipo de candidaturas sin ningún tipo de filtro? Por eso es que allí se cuelan personajes que terminan contaminando la política, haciéndola absolutamente tóxica y nociva para los intereses del pueblo. Los partidos políticos que entraron en crisis hace ya varios años terminaron luego formulando frentes y los frentes convirtiéndose en espacios políticos y los espacios políticos en amontonamientos políticos, donde se acuña la frase: nos une el amor a tal cosa, me une la misma perspectiva, me une no las diferencias sino las convicciones o los aciertos. Y ese es el principio de una decadencia y el principio además de la gran mentira nacional. Porque esos frentes, como son un amontonamiento de personas, simplemente cumplen una sola finalidad que es netamente electoral, que es ganar una elección a costa de cualquier cosa. Por eso se desintegran los partidos políticos, por eso no hay filtros, por eso nadie sabe quiénes son, ni siquiera los que reciben, y por eso la ausencia absoluta de responsabilidad de los partidos políticos, que vuelvo a decir, impulsan candidaturas de personas que nadie sabe si son idóneas para cumplir el cargo.
entendiendo la idoneidad por esa capacidad técnica y moral para desempeñar con eficacia el cargo para el cual se lo elige. Entonces vemos que hay profundas falencias en un sistema democrático del cual ya llevamos 36, 37 años y deberíamos haber aprendido algo. Desde el año 83 a esta parte, yo creí que los argentinos habíamos salteado ya algunas pruebas que tienen que ver precisamente con el sistema democrático. Pensé que habíamos aprendido, por ejemplo, el respeto a las instituciones. Pensé que habíamos aprendido decirle no al populismo económico. Y pensé, en definitiva, que la prueba que también deberíamos pasar tenía que ver con la transparencia y decirle no a la corrupción. Pero me equivoqué, porque el primer paso, que es el respeto a las instituciones, que supuse que ya estaba aprendido por nosotros, finalmente me doy cuenta que no. Entonces estamos en un retroceso en la calidad de la democracia que estamos cultivando. Y este episodio Ameri, debe ser un profundo llamado de atención a la opinión pública en general, al elector en particular y particularísimamente a los partidos políticos, para que de alguna forma entiendan cuál es el grado de responsabilidad cívica y política que tienen al albergar en sus filas a cualquier elemento que mañana pudiese, como ha sucedido ahora, terminar contaminando a la política. Entonces ese es un tema central para observarlo primero con tranquilidad, pero eso no quiere decir que nos dormamos en los laureles y no le demos importancia al tema y ejecutividad para resolverlo. En la medida en que no se resuelva, las posibilidades de tener una democracia realmente plena, cada vez más democrática, más participativa, más republicana, más inclusiva, no van a ser posibles. El amiguismo, el corporativismo político a veces se impone sobre la idoneidad, que es el requisito número 1 que exige la Constitución para desempeñarse en cualquier cargo. Eso deben saber los políticos a la hora del armado de listas y de ver quiénes son y cómo les enseñan militancia política, qué grado de ética y de moralidad pública tienen. La palabra ética deriva de ethos, que quiere decir carácter. ¿Tendrán carácter para imponer resoluciones de este tipo? Son resoluciones fuertes que pueden ayudarnos a cambiar la política. Y en cuanto a la moral, viene de mores, que es una voz latina, que quiere decir costumbre. Esa fuente del derecho que es la costumbre, donde todos deberíamos coincidir para formular los cimientos de la construcción de una nacionalidad plena, donde todos estemos en consenso y de acuerdo sobre los valores y principios que debemos defender. Y los que no estén de acuerdo, bueno, quedarán relegados. Ese es el tema. En la noche de hoy vamos a hacer un repaso sobre el tema nacional, también provincial. Vamos a hablar de algo que muy pocas veces se habla, que tiene que ver con la Casa de Salta en Buenos Aires. Esa residencia que está emplazada allí desde el año 1970, en que se fundó la Casa de Salta en Buenos Aires, hasta el día de hoy. Para algunos dicen, no deberíamos tenerla porque es un gasto innecesario y no estamos en condiciones de solventarlo. Ningún gobierno ni siquiera ha imaginado la posibilidad de no tenerla. Muy bien, vamos a hablar esta noche con el delegado provincial en la Casa de Salta en Buenos Aires para que nos explique, nos dé un panorama de cómo se desarrolla allí, teniendo en cuenta además que es un hombre intelectual, es un docente, es un hombre de derecho, es un hombre cultivado. Y vamos a charlar con él, tal vez para enriquecer la noche. Es la propuesta de Brújula Política para no dormir esta noche. Te espero.
Muy bien, señores, estamos de retorno acá en Brújula, Política para no dormir. Como te decía en la presentación, esta noche de sábado, de tranquilidad, después de una semana agitada, conflictiva, es momento de serenarse para ver Brújula, para que estemos tranquilos vos y yo, y además compartamos en la noche con Martín Plaza. Martín Plaza es el delegado de la provincia de Salta en la Casa de Salta en Buenos Aires. Así que vamos a departir con él, que además es un intelectual, un hombre de derecho, como decía en la presentación. Martín, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Me río de lo intelectual. También de hecho, un hombre deportista. Sí, sí, no? Mejor deportista que intelectual, pero algunos libros se han leído. Ajá. Me acuerdo, por ejemplo, de Georgetown, de la Universidad de Georgetown, cada vez que te veo. Sí, sí, fue una buena experiencia esa. Y pasa que yo había vivido en Nueva York trabajando de abogado e hice muy buenas amistades y relaciones, y entre esas algunos profesores de Georgetown. Entonces surgió la idea de llevar gente a ver la experiencia electoral norteamericana. Que lo hicimos como 3 o 4 temporadas, sí, o sea, y la verdad que fue muy bueno porque surgieron algunas ideas de reformas electorales, no solamente para la provincia, fueron en una oportunidad como 6 jueces electorales de todo el país, y era muy interesante porque se hacían visitas institucionales para entender el sistema norteamericano, y de visitas al BID, al Banco Mundial, etcétera. Entonces, muchos dirigentes, actores de la justicia, bueno, tenían esa relación y ese conocimiento de ese monstruo que es Norteamérica, para entenderlo, digo, ¿no? No solamente entenderlo, sino al mismo tiempo interpretar cómo ese país, que nació un 4 de julio del año 1776, hasta el día de hoy no tuvo un solo golpe de Estado, no interrumpió su democracia, tiene una moneda fuerte que es el dólar. In God we trust, dice el dólar, confiamos en Dios confiamos, y es la economía número 1 del mundo. A eso Martín Plaza llevaba a la gente que podamos tal vez aprender o copiar algo de lo que y te de completo bueno. Con algún dato que va a ser interesante ahí para tu análisis, en el sentido que estás yendo. La Revolución Norteamericana, 1774. Sí. Sancionan su constitución en 1789. 1779. 79. Sí. La Constitución de Filadelfia. Bueno, es nada el periodo que pasó entre Revolución y Constitución. Sanción. La Constitución de Filadelfia, que después fue aprobada por todos los estados, ¿no? A eso me refiero cuando se consolida como organización política, o sea que prácticamente 10, 12 años, no me acuerdo bien, eso es lo que duró. Nosotros hicimos la Revolución 1810 y pudimos sancionar la Constitución en 1850, 52, 60. Después no la incumplimos incluso, pero el problema inmenso nuestro de crear la ley y someternos a la ley y cumplir la ley es, bueno, hay muchos pensadores que dicen que ese concepto de anomia es el que nos perjudica terriblemente, que ya nos viene de la vieja colonia española, de los virreyes, que cuando recibían la norma del rey decían acato pero no cumplo. Imagínate vos de qué época hablamos, ¿no? Acato pero no cumplo. Ahora, ya que vos citas eso, es muy importante traerlo acá para analizar. Vos fíjate que en muchas mesas de café, en alguna charla, inclusive, ¿qué te puedo decir?, académica, uno suele escuchar la Argentina hasta el año 1930, logró ser uno de los 10 países más importantes del mundo. Yo te había dicho que en el año 1959, y andá a googlear las fechas porque me gusta ser absolutamente preciso cuando doy una fecha, había 2 países ricos en América Latina en aquella época, Cuba y la Argentina. El resto de los países eran pobres, hasta el año 1959. Lamentablemente después nos empobrecimos nosotros. ¿Cuál es el diagnóstico sobre la pobreza argentina? ¿Por qué de ser un país rico, poderoso,
donde nos alfabetizamos mucho antes que cualquier otro país latinoamericano y demás, donde habíamos dado 5 premios Nobel al mundo. ¿Por qué la Argentina cayó en la debacle? Y tiene que ver probablemente con lo que dice el doctor Plaza. Es habernos apartado de los preceptos constitucionales. En la medida en que no obedecemos la ley, la Constitución, lo que marca la Constitución y la razonabilidad que tiene el texto constitucional, empezó la debacle argentina. En el año 1930 el primer golpe de Uriburu, que se practicó allí. Después vino en el año 43 el golpe ya de, asumió Juan P. Justo en el año 1932. 32 y después ya duró 12 años hasta que vino en el año 1943 el famoso golpe de los Ramírez, 4 coroneles Farrell, con Perón en el medio, sí. ¿no? Y así nació el peronismo, que va a cumplir ahora 75 años. Sí, yo un poco yendo en ese diálogo histórico, es muy interesante por qué la Argentina se detuvo ahí. Y es cierto que en aquel periodo de los fundadores y de los sectores conservadores hubo una construcción de un país donde no lo había. Había que construir país, había que organizarse, había que reemplazar una economía feudal, había que lograr un lugar en el mundo. Yo creo que esos iniciadores lo hicieron con lo que tenían a mano, con lo que podían. Quizás la segunda generación no fue tan inteligente o le fue demasiado bien rápidamente, porque la Argentina es un país con muchas posibilidades y mucha riqueza. Entonces, esa falla en el gobierno, ese no entender que la construcción de un país se tenía que extender a todos los sectores, cumpliendo con la Constitución, porque como vos bien dices, el preámbulo habla del bienestar general, el bienestar general es el bien común, o sea, que es brindar las posibilidades para que todos crezcan. Esa imposibilidad y ese espíritu cerrado que tuvieron la segunda generación esta de conservadores no permitió ampliar la distribución de riqueza, por decirlo de alguna manera, porque la generación funcionaba correctamente. Y tampoco el entendimiento de los fenómenos sociales que empezaban a surgir, ¿no? Porque recordemos que a fines del siglo XIX surge un sujeto histórico que no existía, que es el sujeto histórico pueblo, antes nunca se había dado, y que con él vienen los reclamos sindicales, las fuerzas laborales, bueno, la revolución industrial explotando y produciendo a lo loco, y hacia 1910, 20, no es entendida este sujeto pueblo y las necesidades, que por ejemplo una señal clarísima es cómo se elige el primer diputado socialista de Latinoamérica, ¿no? Alfredo Palacios. Y Alfredo Palacios, Juan B. Justo, Alicia Como decían los socialistas en aquella época, ¿no? Cuando lo eligieron a Palacios. El primer diente que le sale a la República, claro, decían, ¿no? Y Amain, o sea, tipo los informes de la clase obrera de Vialet, bueno, eran una cosa muy, muy increíble. Desgraciadamente, estos sectores creo que no entendieron esto. Entonces cuando dicen, éramos la 10ª potencia del mundo, sí, en números macroeconómicos, y lo cual es aplaudible y no es discutible, pero lo que, como peronista que soy, lo que nosotros queremos es que esa redistribución de la riqueza sea más equitativa, con la previa generación de riqueza, porque si no, no se puede redistribuir, obviamente. Ahora vamos a entrar en el tema. Entonces, para profundizarlo, porque entre otras cosas, ya que me acabo de acordar, el peronismo va a cumplir 75 años este año. sí. Este año, 75 años. Y le van a pedir a Alberto Fernández que para que esa fecha cobre aún mayor realce, presida él el Partido Justicialista. Hay ya un operativo clamor de gobernadores, intendentes, justicialistas que están detrás de eso. Después te voy a contar un poco, pero antes quiero que lo conozcamos un poco al doctor Plaza, a Martín Plaza, porque
quiero hacer un repaso. ¿Cuándo te recibiste vos, Martín? ¿Cuándo me recibí? A ver. ¿Sabe la época de la Constitución de Filadelfia? Sí, no sabe cuándo se recibió. Mirá, a ver, te digo por la edad, me recibí a los 24 años, tengo 53. Ajá, así perfecto. Que, ¿Dónde estudiaste? Me recibí acá en la Católica. Ajá. Hice acá en la Católica y de ahí apenas recibido, bueno, me fui a Buenos Aires a trabajar y ahí hice la maestría en la Universidad Austral. ¿Y cómo te relacionaste con el mundo de la política? Con el mundo de la política, ¿cómo me relacioné? A mí me gustaba leer mucho historia y conocía mucho la historia del Senado, básicamente por un libro extraordinario de Ramón Columba que se llamaba El Congreso que yo he visto, y por la actuación de senadores extraordinarios. A mi modo de ver puede sonar curioso, pero que lo mencione a Robustiano Patrón, a Linares, senadores muy, muy impresionantes en su tarea, y le llevé con tal motivo una propuesta a Julio Samillán, en aquella época que era senador. Bueno, se interesó y me dijo, bueno, ¿por qué no venías a colaborar? Bueno, lo cual me pareció... ¿En esa época estabas en Buenos Aires o acá en Salta? No, yo ya vivía en Buenos Aires. Ajá. Yo me había ido a Buenos Aires a probar suerte, con el título bajo el brazo, que en las primeras etapas trabajaba de mozo. Mira con vos. el título, y bueno, después ya me fui haciendo una carrera en Buenos Aires y bueno, creo que más trabajé como abogado en Buenos Aires que acá en Salta, ¿no? O sea que estuviste viviendo mucho tiempo ahí en Buenos Aires. Y yo creo que más viví en Buenos Aires que acá, ya en esta edad adulta, ¿no? De recibido. Lo que pasa es que, bueno, nunca dejé de venir y nunca dejé de estar en Salta con mi familia, con mis amigos y con el amor por Salta de toda la vida. O sea, siempre, como decía César Vallejo, tantos años y nunca me falla la tonada. Así que... ¿Y el peronismo qué significa en tu vida personal? ¿Cómo entraste al peronismo? El peronismo significa... me dijiste recién, bueno, tu llegada a la política, ¿por qué te vinculaste con el mundo? Ahora, específicamente el peronismo. ¿Siempre fuiste peronista? No siempre fui peronista, no. Era una intuición de ver, del gusto por la política y por la historia, y una concepción cristiana de la vida, de la formación de la sociedad, etc. Entonces, esa concepción como doctrina social de la Iglesia, bueno, creo que quien mejor la entiende y la lleva adelante es el peronismo, a partir del ejercicio de un rol de subsidiariedad. Digamos que desafortunadamente, diría, mi peronismo es demasiado intelectual. Digo desafortunadamente porque a mí me apasionan esos líderes políticos que tienen una conexión extraordinaria con el elector, con el pueblo. No me veo en esa conexión, con ese tipo de conexión. Me gusta ver, apreciar, estar y seguir eso con mucha atención y admirar ese tipo de políticos, pero creo que mi relación es más desde lo intelectual y desde la comprensión de los fenómenos políticos, de la sociedad, del armado de la democracia y del peronismo en su esencia, ¿no? En su esencia, que tiene que ser, como te digo, respetuoso del individuo, de la empresa privada. Eso es lo que te llamó a vos la atención y lo que te convocó, digamos, y el sentido social de redistribución. Bueno, Evita, ¿no? Evita para todos los peronistas es el alma de nuestro partido por la concepción social y por el sentido de entrega. Me acuerdo un discurso extraordinario que escuché en el Senado, ya que me das lugar para hablarlo, de Antonio Cafiero, que decía: muchos nos cuestionan si Evita era esto o aquello, si era prostituta o si besaba a los leprosos. No se dan cuenta que no nos interesa los peronistas nos interesa toda la obra social y todo el beneficio que trajo a la gente, intensificado y acrecentado cuando se supo muy enferma.
después del viaje a Europa. Entonces ese sentido social es profundísimo, es muy sentido para todo el peronismo y es lo que da alma a todo este sentido. ¿Y qué pasa con aquellas personas que relacionan al peronismo con el populismo? Bueno, pasa que vos viste que siempre dicen, no, la debacle argentina empezó con el peronismo. Claro, bueno. La Argentina se empobreció con el peronismo. Sí, empezó el populismo con el peronismo. Tengo muchísimos amigos, gente muy querida que sostiene esto y le digo, bueno, primero habría que ver qué es el populismo, qué se entiende por populismo, porque un término que sirve tanto para englobar de izquierda, de derecha, la verdad que es un concepto no tan claro y no creo que defina mucho. Y los que dicen, bueno, empezó con el peronismo, bueno, empecemos a contar la historia, es lápiz y papel. ¿Cuántos años gobernó el peronismo pongamos, del 45 hasta la fecha? ¿Y cuántos años gobernó el sector neoliberal, que es, digamos, lo que nosotros pensamos que pero ahí va a ganar el peronismo, gobernó el peronismo mucho más tiempo. No tanto, no te creas que tanto. Si vos sumás... Igual yo creo que... O sea, por ahí uno me dice, bueno, pero vos estás haciendo una trampita, estás metiendo los procesos militares dentro de ese sector. O sea, claro, está el problema. Pero es que yo creo que tanto los procesos militares como los gobiernos no peronistas llevaron adelante procesos neoliberales que fueron una conducción económica. Creo yo que la cuestión del peronismo es que no creemos en la economía, creemos en la política. Entonces, si el día de mañana tenemos que estatizamos. Si hay que privatizar, privatizamos. O sea, hay una adaptación a la época y al momento. Pero claro, o sea, porque lo que nosotros buscamos es el bienestar común. Si nos vamos a idiomas, a la lengua de los 50, los 60, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social. Independencia económica ya es medio bueno, ridículo. Vos no necesitas ser peronista para concordar con las tres banderas del peronismo. Ahí está precisamente la habilidad del constructor del peronismo. Bueno. Hacer verdades que sean tan aceptadas y con tanta consistencia en la sociedad como lo ha hecho el peronismo. Pero de cualquier manera, ya que estamos hablando de eso, no quiero dejar por ahí conceptos que la gente puede tener alguna duda. Yo le decía a Martín, se asocia generalmente el populismo con el peronismo, pero sin embargo, en rigor de verdad, el peronismo aparece en la Argentina el año 45, se funda. Hay que leer un libro que es muy interesante, El 45, de Félix Luna. Claro. ¿No? Pero el populismo económico comienza antes. Comienza en el año 1935. Con las juntas centrales. Con las juntas centrales, pero sobre todo con Forja. No sé si se acuerdan qué será Forja o lo habrán leído. Sí, Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. El primero que presidió Forja fue un tal de Lepiane. Allí estuvo, por ejemplo, Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, claro. Homero Mansi, entre los hombres que cultivaron el famoso populismo de Forja en aquella época, que era pararse contra el imperialismo, era el antiimperialismo, y contra las teorías económicas en boga del liberalismo de aquel momento. Claro. Ahí comienza, pero el peronismo es posterior a eso. Ahora, que después lo haya adoptado como bandera es otra cosa. El peronismo, de ser una interpretación de Perón de los sectores sociales, un partido clasista, como fue en los 40 y 50, viró a un partido que excedía totalmente a un sector social, ¿no? E identificaba, cruzaba todos los sectores. Y esto es bien interesante. Yo lo que creo que es fundamental es no aportar para disminuir la famosa grieta esta, hasta la palabra es horrible, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Pero en ese sentido, no voy a hacer mención a gobiernos específicos, pero yo le pediré para que traten de entender el peronismo y no ir con un discurso. ¿Cuáles fueron los gobiernos en el país que, por ejemplo,
cuando más empresas privadas se crearon, más pymes, más comercio exterior hubo, para ir en los últimos años. Cuando la Argentina entró al G20, ¿bajo qué gobierno? ¿Cuándo recibimos la mayor inversión en la historia argentina extranjera? Vaca Muerta con Chevron. O sea, son datos de la realidad. Entonces, pero también hay datos de la realidad que nos empobrecimos con el peronismo. Es decir, yo no estoy si el peronismo orgulloso, empezó hace 75 años, sí. y hoy en la Argentina, si sacamos las cuentas, exceptuando las juntas militares, por eso te decía, del año 30, el famoso golpe de Uriburu, asume Juan P. Justo la presidencia de la Nación, ya año 43, 11 años después, vienen los 4 coroneles, lo derrocan a Ramón Castillo, que era el presidente constitucional de aquella época, y la Argentina tuvo gobiernos cívicos y militares durante todo este tiempo, hasta el año 83, 1983. Claro. Ya en el último periodo, antes de entrar en esto, estamos hablando de años 66, el famoso trío del generalato Onganía, Levingston, Lanusse, y después viene ya el peronismo más próximo a nosotros, que comienza con Cámpora, Lastiri, Perón y María Estela Martínez de Perón, y donde se interrumpe ahí con el último proceso militar. Esos cortes históricos, yo no estoy muy de acuerdo, pero lo podemos tomar perfectamente. Entonces, por ejemplo, hagamos un corte en el 73, 74, cuando deuda externa no había. ¿Cómo? Deuda externa no había. Estoy hablando de años 73, 74, que es el principal problema en la Argentina. Deuda externa no había. Y les pido a todos que lo revisen, no había. Inflación, no había. Después, bueno, ¿qué pasó? Se murió Perón, ocurrió el Rodrigazo, pero había un control de la inflación. El PBI era altísimo. No había una inflación como la que nosotros conocimos ya en la época de Alfonsín, que era una hagamos el corte en el hiperinflación. 73. Pero Entonces, siempre hubo inflación. Los macronúmeros, Ajá. o sea, no empezó la pobreza ni mucho menos, al contrario. Nosotros por ahí somos más chicos, pero todos nos cuentan, la gente ahí tenía posibilidades de comprarse su casa, de viajar, de crecer cada vez más, la movilidad social. O sea, no es verdad que el peronismo, por hacer un corte en el 73-74, ahí los macronúmeros que habían son clarísimos. Bueno, ahora, pero un segundito sí. Te robo. Y hagamos un corte más adelante, por ejemplo en el 2004, 2005, 2006, que son los últimos años, para tomar los 20 últimos años. Los años que creció el país a tasas de 7-8%, de tasas chinas, sostenidamente durante 4, 5, 6 años, fue de un gobierno peronista. Bueno, pero no nos olvidemos que en esa época el precio creció de la el soja, mundo. Pero creció el mundo al 3,5%. Está bien, pero eso el mundo creció, la economía mundial. Se pagó deuda, toda la deuda que se había, no toda, pero gran parte de deuda anterior se pagó. Y había un crecimiento, una expectativa, era una cosa fantástica. ¿Qué pasó? Que también mucha gente no lo menciona. En el 2008 se cayó el mundo, colapsó. Estados Unidos quebró. Estados Unidos produjo las más grandes estatizaciones de la historia del mundo, con los bancos, con las empresas de seguros. La película esta Too Big to Fall, demasiado grande para caer, es impresionante. O sea, y Argentina no cayó. Brasil cayó, Chile cayó en 1000 pedazos, no cayó la Argentina. Entonces, es una discusión mucho más larga. No, pero es bueno. Y cometemos muchísimos errores, muchísimas macanas. Pero está muy bueno que lo planteamos, porque, a ver, ¿qué vamos a hablar de? Es muy importante que traigamos a colación estos temas, que seguramente nos van a hacer razonar, nos van a servir tal vez como anclaje para elaborar un pensamiento superador, por qué estamos donde estamos y por qué estamos como estamos. Martín Plaza está compartiendo la noche conmigo. Cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar en profundidad a analizar Salta. La pausa y venimos.
Muy bien, estamos de retorno acá en Brújula Política para no dormir, tengo que correr con el tiempo. Nos fuimos con la historia, el nacimiento del peronismo, Estados Unidos, de todo, pero vivimos en Salta, necesitamos que la provincia funcione, necesitamos que haya organización, necesitamos que haya una línea directriz criteriosa, necesitamos avanzar a pesar de la pandemia y necesitamos que la famosa cuarentena esté bien administrada. Necesitamos entender conceptualmente que la nueva normalidad es convivir con el virus y que a pesar del virus podemos seguir haciendo nuestra vida. ¿Cómo se ve Salta hoy? ¿Cómo la ves? Más allá, a ver, le pregunto a Plaza, que en definitiva él forma parte del gobierno de Sáenz. Sí, ¿No? sí, obvio, claro. No, Salta... ¿Cómo analizan ustedes? ¿Se juntan ustedes a hablar y decir, che, acá estamos flacos, acá tenemos debilidades? ¿Hacen un FODA, decir fortalezas, oportunidades, debilidades, sí, amenazas? Sí, con los asesores y todo, Ajá. sí, no escapa la situación mundial y nacional, ¿no? La situación de Salta, qué sé yo, se recaudaron 8.000 millones de pesos menos, o sea, entonces... Pero los compensó Nación también. Parte, no todas, no todas, Ajá. o sea... eso indudablemente afecta a vos, para que pensemos un poco. El gobernador Sáenz llegó, no pudo hacer nada de lo que tenía previsto. Todavía el primer golpe durísimo con los huichis, ahora con esto. Una provincia que ya venía con grandes déficits, bueno, se quedó demostrado en sanitaria. ¿Sabía lo que heredaban? Se sabía en cuanto a los números que podían mostrar, ¿no? O sea, que mostraban, a ver, los números, bueno, sí, esto, bueno, qué sé yo. Porque ahora parece que se sorprende un poco el gobierno ya con el correr del tiempo, con lo que se va encontrando. Por ejemplo, el tema de salud, dijeron, bueno, esto estaba totalmente destruido, Sí, estaba pero no lo colapsado. habían dicho antes. La gente hoy, ¿sabe qué le pide al gobierno de Sáenz? Sinceridad. ¿Por qué Sáenz se cayó y acusa, por ejemplo, a la oposición de haberse callado con el gobierno de Urtubey? Pero él también se cayó, él fue senador en su momento. Sí, bueno, A ver, ¿cómo se interpreta eso? pasa que la idea de Sáenz es llegar y actuar y gobernar. Siempre fue un atopador, un tipo que de acción, de ejecución, lo demostró en la municipalidad, por eso llegó a gobernador. Entonces no es una persona que esté mirando para atrás y diciendo, bueno, recibimos, y como cuando uno recibe, uno va a vivir en una casa nueva y todo es lindo hasta que empieza a ver los detalles y por ahí, pero no me dijiste esto, lo otro. Hay un montón de... Los vicios ocultos, ¿no? Vicios ocultos y redivitorios. Ajá, así es. Pero Sáenz nunca fue de quedarse en eso, ¿no? Sino de ir y gestionar. Claro, cuando uno ve que cierta oposición se dedica a criticar cosas ridículas, bueno, allí salta y dice, bueno, pero qué gracioso, ustedes no dijeron nada y ahora dicen todo cuando llevamos 6 meses en medio de una pandemia. Es ridículo. No se queda en eso tampoco. La verdad que uno lo habla a Sáenz y está en hora de entrar a la calle, se mete en los barrios, hace esto, se mete en tantas cosas, que una persona de mucha acción, y esa es la dinámica que le pone. Ahora, ¿se está acercando el gobierno de Sáenz al peronismo? ¿Eso puede traerle algún tipo de conflicto de intereses políticos? No, yo creo que en lo absoluto, y no es que se acerque al peronismo o deje de acercarse, sino que es responsable en la función de gobierno. O sea, Gustavo fue peronista y es peronista, y tuvo la grandeza, creo yo, la visión de armar un frente. Vos en tu editorial hiciste mención a cómo fue evolucionando del partido político a los frentes, a los espacios. Y creo que Sáenz armó un frente con mucha amplitud, con mucha inteligencia, con mucha generosidad, no para ganar elecciones, sino para escuchar a las distintas vertientes y opiniones, por esta idea de que a esto lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Entonces, en esa responsabilidad de gobierno, obviamente tiene la mejor relación con el gobierno nacional, aspira a tener... Pero además no tendría por qué pelearse, ¿no? Pero si estamos buscando lo mismo, Pero o sea, claro, uno diría no, que... pero además, por una cuestión netamente inteligente y de conveniencia, ¿por qué razón habría que pelearse con alguien?
Pero si O sea, es lo último que uno debería hacer. El presupuesto provincial, de la plata que maneja la provincia, viene de la nación, ¿qué me voy a ir a pelear ahí? El 70% viene de la nación. Y no es una cuestión de un pragmatismo interesado y demás, sino que realmente en las cosas que no esté de acuerdo el gobernador con el presidente se las va a decir y se las dijo y hace su postura. Ahora siempre va a defender los intereses de la provincia, como ya lo demostró, ¿no? Siendo intendente, bueno, la gobernadora, cuando empiece todo esto, que está pensando todo el tiempo en la crisis sanitaria y en reactivar la provincia. O sea, hemos tenido reuniones hoy mismo, a la tarde, con la gente, con el director de Vialidad, para ver reactivaciones de rutas, para que cuando surja todo esto, bueno, salir a producir y a generar riqueza, puestos de trabajo. ¿Tiene un plan, Sáenz? Pero por supuesto que lo tiene. ¿Tiene un plan de gobierno? Por supuesto que lo tiene, sí, un plan de gobierno que abarca los aspectos económicos. Concebido por él, por su equipo de gobierno. Por su equipo de gobierno, un plan que es económico, financiero, en el área educativa, en el área de seguridad, en todo, bueno, en la calle Salta, que después le dediquemos algún párrafo para explicar qué es lo que él me indicó para la calle Salta. Por supuesto que lo tiene. Lo que pasa es que, como decíamos, Jorge, llegó y... Lo sorprendió todo. Se estaba comprando la corbata, Wichi, terrible. Empezamos, se consiguieron, yo fui a reuniones donde se consiguieron estos cultivos de agua y estos tanques de agua, porque no hay que hablar de pozos, porque tiene que estar a una elevación los tanques de agua para que no se contaminen. Se consiguió una cantidad que nunca antes había tenido esa región. Pero ponerle agua a un hospital como el de Tartagal en pleno siglo XXI no se puede creer. Bueno, ¿No? Por eso. No queremos mirar atrás. ¿Cómo está funcionando hoy la Casa de Salta? Bueno, la Casa de Salta... ¿Sigue siendo la famosa embajada que se tuvo en mira cuando comenzó esto? Bueno, yo decía, esto comenzó en el año 70. No se puede creer creer tanto tiempo. Sáenz también, cuando me encomendó esta tarea, que acepté con mucho orgullo y con muchas ganas, porque me dice, mira, Martín, la Casa de Salta tiene que cumplir tres misiones que no las venía cumpliendo, ¿no? Una, atender a toda la comunidad salteña que está en Buenos Aires y afuera. Que para eso se fundó, porque tiene 7 áreas, una de las áreas creo que es la social, tiene como obligación eso. Nosotros actualmente en el área social tenemos, puede haber estos días haber cambiado entre 20 y 25 hospitalizados en Buenos Aires, no por derivación de la obra social, porque esa área ve a los que no tienen obra social. Sí. Entonces esa área se encarga de atender, llevarles el subsidio, cuidar a los chicos. Tenemos un pequeño comedorcito y un pequeño ropero ahí que cuida a estos chicos, qué sé yo, cuando los padres están internados nos llevaban a la cancha de Boca, a la Plaza de Mayo, etcétera. Esa ocupación de que el salteño sepa que ahí tiene un cuidado. El IPS, que ve todos los derivados que hacen a la obra social. Apenas llegó Sáenz, abrió una oficina de intendentes para que los intendentes tengan dónde hacer pie en Capital. Generalmente llegaban y desde el hotel trataban por teléfono de armar reuniones. No, bueno, ahora tienen su oficina, su secretaria, un lugar para reuniones, un lugar para continuar las gestiones que van haciendo. Yo creo que la Casa de Salta hoy debería tener una preponderancia única. ¿En qué sentido, digo? Vos lo dijiste recién, el tema productivo de Salta tiene que estar a la orden del día. Esta es la parte, y vos tenés que ir con esa agresividad a buscar a la gente, no esperar que te vengan a buscar a vos. Esta es la parte, digamos, que como de embajada, como decía, que bueno, hace esto. La otra misión, me dice, mira, Gustavo, me dice, vos tenés que conseguirme inversiones y no solamente de empresas nacionales, sino internacionales. Las embajadas están ahí. Exactamente. Y con una particularidad que me dice Sáenz también, me dice, pero además tenés que conseguir que empresas salteñas salgan y se instalen en Buenos Aires y afuera en el mundo. Digo, bueno, Gustavo, no, yo quiero que vos hagas esto porque me interesa que las empresas salteñas crezcan y exporten y se instalen. Bueno, entonces esa parte de promoción económica, cultural,
porque también tiene un área cultural. Ya hicimos en esta época de pandemia, hicimos distintos ciclos. Cultural, de cultura, turismo. Del derecho, del pensamiento, que fuimos, ya van a ser libros posteriormente, van a ser esto. Y después, finalmente, otro aspecto que es el institucional, que es, ayer cargamos 15 equipos, 15 monitores que se consiguieron del Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la calle Salguero, y trasladarlos a San Fernando para que puedan volver en el avión sanitario. O sea, todo el trámite que los ministros inician y van gestionando y consiguiendo, se culminan allá con estos aspectos institucionales que, bueno... Me quedé sin tiempo, Martín. Bueno. Pero el tema de la Casa de Salta en Buenos Aires es todo un tema. Creo que nosotros deberíamos sacarle todo ese provecho. Sí, claro. Tiene que ser una cosa fantástica, agresiva, la presencia de Salta en esa ciudad, en la capital, y todos los contactos, además, que con la visión estratégica que tiene el doctor Martín Plaza seguramente los va a conseguir. Gracias por estar conmigo esta noche, Martín. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Ha sido un placer la charla. Y como te digo siempre, si querés estar orientado y jamás perder el rumbo, brújula. Política para no dormir. Hasta la semana que viene.